¿Qué tal? Buenas noches a todos. Como les comentaba, el día de mañana va a haber una evaluación para poder medir un poco los conocimientos adquiridos hasta el día de hoy sobre las sesiones pasadas. La idea es que puedan refrescar un poco los temas tratados, ¿no? Los temas que se han tratado hasta ahorita. En ese sentido, vamos a enviar una evaluación objetiva para que ustedes puedan desarrollarla. Es bastante breve, la verdad, pero va a ayudar como les decía, a hacer una retroalimentación y un feedback de los temas tocados hasta hoy. El día de hoy vamos a tratar un tema interesante, es un tema respecto a la prueba de oficio, ¿no? La sesión que sigue es un tema ya de derecho civil de familia. El día de hoy nos despedimos un poco de los temas procesales referidos a aspectos probatorios. Hemos visto ya durante 3 sesiones, me parece, temas relacionados a los hechos en el proceso. Hemos visto medios probatorios, que es muy importante para el proceso. Y ahora vamos a hablar el día de hoy, en unos minutos ya, respecto de la prueba de oficio. La prueba de oficio que ha sido materia de discusión y que además ha originado y ha ocasionado el 10º Pleno Casatorio Civil, que es un pleno el cual ha tenido y sigue teniendo una serie de críticas, porque por lo que vamos a ver en unos minutos, ¿no? Bueno, sin más preámbulo, vamos a tratar el día de hoy la prueba de oficio. Así que voy a compartir mi pantalla para iniciar la presentación y después vamos a conversar y me gustaría que puedan participar porque este es un tema que no está en realidad definido totalmente. Hay mucha polémica, mucha discusión. Entonces, todavía hay algunos temas por ajustar respecto de la prueba de oficio. Hay opiniones distintas, opiniones diversas sobre lo que se debe entender o cómo debe aplicarse la prueba de oficio. Así que vamos a participar. Me gustaría que participen, que levanten la mano, que den sus opiniones y vamos a ir avanzando. Vamos a tocar una parte teórica como siempre y al final vamos a analizar el pleno casatorio civil respecto de la prueba de oficio y sobre todo las 10 reglas, porque este pleno ha establecido y ha fijado 10 reglas que deben tomarse en cuenta para la aplicación de la prueba de oficio. Vamos a analizar una por una y vamos a dar nuestra opinión y vamos a ver si ha sido acertada la conclusión o las conclusiones de la Corte Suprema en este pleno casatorio. Entonces voy a compartir mi pantalla. Hablemos un poco sobre las pruebas de oficio, ¿no? Las pruebas de oficio, ahora sí me pueden ver. A ver, primero tenemos que entender o tenemos que preguntarnos cuál es el objetivo primero del proceso, ¿no? Primero tenemos que preguntarnos y saber sobre todo cuál es la finalidad del proceso, cuál es el objetivo del proceso. Antes de pasar a la prueba de oficio, porque sabemos que un proceso lo que quieren las partes es probar sus postulados o probar sus hipótesis. Entonces, antes de ello, tenemos que saber cuál es la finalidad del proceso, ¿no? Por un lado, tenemos que el proceso tiene como objetivo resolver controversias, ¿verdad? O incertidumbres jurídicas. Y por otro lado, también se ha señalado que la finalidad del proceso es alcanzar la verdad, ¿no? La verdad de los hechos, ¿no? Entonces, aquí surgen varias preguntas, ¿no? Y me gustaría que, sin ningún problema, interrumpirme, puedan levantar la mano en el momento que ustedes crean conveniente
Si tienen alguna pregunta, alguna sugerencia, no duden, porque este tema es, como les digo, bastante polémico, porque existe una posición muy dominante que señala que la finalidad del proceso en realidad es resolver controversias y no tanto alcanzar la verdad de los hechos, ¿no? Poco a un sector le importa si es que se alcanzó la verdad o no, si el juez logró arribar a la verdad o no. La finalidad más importante para un sector de la doctrina es resolver controversias, eso es lo principal, ¿no? Entonces, aquí nos encontramos en una postura en la cual es un poco más quizás instrumental, ¿no? Lo que tiene la herramienta para dar o para, digamos, finalizar el proceso es, eh, es buscar que este sea resuelto, mejor dicho, ¿no? Y otro sector, como les digo, es señalan que en realidad la finalidad del proceso es alcanzar la verdad, ¿no? Entonces, dentro de estas dos finalidades, la prueba va a depender mucho de cómo se conciba el proceso, ¿no? Porque supongamos en el primer escenario en donde el fin o la finalidad más importante y la finalidad principal sea resolver controversias, entonces en realidad, eh, en realidad lo, en realidad lo importante, como les digo, resolver controversias, la herramienta para resolver las controversias va a ser finalmente la que disponga el juez, pero la prueba en sí, la finalidad de la prueba o la prueba como herramienta va a ser, no va a ser tan determinante, ¿no? Porque supongamos, vamos a ejemplificar esto, ¿no? Supongamos que ustedes tienen eh, un caso, ¿no? Tienen un caso, digamos, es una persona, ustedes están patrocinando a un cliente, ¿no? Este cliente tiene muchas limitaciones y muchos límites en los recursos que él posee. Es una persona bastante humilde, no tiene mucho dinero, ¿no? Entonces, esta persona se le imposibilita acceder a unos medios de prueba, solicitar, por ejemplo, una prueba pericial, ¿no? Tiene muchas dificultades, sin embargo, esa persona tiene, en el fondo, esa persona tiene la razón, ¿no? Esa persona tiene la razón de los hechos, ¿no? Entonces, la otra parte, la contraparte, es una persona que tiene mucho dinero y que está auspiciada o que está representada por un estudio de abogados muy grande, ¿no? Entonces se enfrentan un gigante versus un pequeño, digamos, ¿no? Dentro del proceso, ¿no? Si es que la finalidad del proceso únicamente, ojo, estoy diciendo únicamente es resolver controversias, entonces lo más importante para el juez va a ser definitivamente terminar con el proceso de una vez, ¿no? Y que salga alguien vencedor y alguien vencido. No le va a importar mucho alcanzar la verdad, sino va a resolver controversias, ¿no? Entonces probablemente la parte que tiene más recursos, la parte que tiene un mejor abogado, la parte que ha aportado más pruebas beneficiosas, probablemente sea la parte vencedora, ¿no? Y la prueba en sí, la prueba va a ser simplemente una forma retórica para alcanzar la resolución del conflicto, ¿no? Lo que le va a importar al juez es utilizar las pruebas que se han aportado para de una vez resolver ese litigio, ¿no? Lo que él quiere es resolver la controversia, ¿no? Ese es un primer escenario. Supongamos o vayamos al segundo escenario. Si la persona o si la finalidad del proceso es alcanzar la verdad, la finalidad más importante, supongamos que es alcanzar la verdad de los hechos. Entonces, bajo este mismo ejemplo que les puse anteriormente, en el cual existe una parte que tiene,
tiene muy buenos abogados, que estos abogados han planteado estrategias procesales para ganar de alguna forma, y no necesariamente tienen la razón, como lo señalé, no necesariamente tienen la razón, pero son abogados muy duchos en el tema, en la experiencia que manejan, ¿no? Y plantean una serie de fundamentos y persuaden o intentan persuadir al juez, ¿no? Utilizan, digamos, argumentaciones persuasivas eh, frente a esta persona, pues, que es humilde, que simplemente ha pagado un abogado de oficio, pero que sin embargo tiene la razón, ¿no? Esta persona tiene la razón, pero no tiene las condiciones para pagar un abogado que tenga esa pericia o esa expertise, ¿no? Simplemente ha contratado un abogado sencillo, ¿no? De oficio, como le digo, sin desmerecer propiamente las habilidades que pueden tener los abogados de oficio que sabemos, pero sin embargo es un abogado, digamos, supongamos que es un abogado de conocimiento medio. Sin embargo, como les digo, esta persona tiene la razón, ¿no? Entonces, bajo este segundo escenario que les pongo aquí, que es alcanzar la verdad de los hechos, entonces, bajo ese escenario, lo que le va a importar al juez no es tanto resolver la controversia, sino es ver quién tiene la razón, ¿no? Y lo que le va a importar al juez es averiguar con las pruebas, más allá de la persuasión, del lenguaje persuasivo que puede haber utilizado la parte que sí tiene recursos, lo que le va a importar al juez en realidad es alcanzar la verdad de los hechos, ¿no? Entonces, es ahí donde viene a entrar la prueba de oficio, ¿no? La prueba de oficio es aquella prueba que ordena que se actúe el juez, ¿no? El juez dice, en determinada situación, en donde las cosas no están muy claras, en donde la controversia no está seguro el juez quién la gana, quién la pierde, tiene dudas respecto a la parte que debe declarar vencedora, entonces dice, hey, espéreme, aquí hay una situación de incertidumbre, no estoy seguro quién gana o quién pierde, ¿no? Y evidencia dentro del proceso que existe una prueba quizás que no se ha actuado, que se ha mencionado quizás, pero que no se ha actuado, ¿no? Por ejemplo, un documento que quizás se mencionó, pero que ninguna de las partes la aportó, ¿no? Y que ve que ese documento se ha mencionado, pero no se ha actuado, no se ha presentado, y él evidencia que ese documento puede cambiar el panorama respecto al vencedor del proceso, ¿no? Y ordena que se actúe, ¿no? Esa es la figura de la prueba de oficio, para que ustedes lo tengan claro, ¿no? La figura es, existe una duda, existe un dilema por parte del juez respecto de quién debe ganar el proceso, se encuentra en una duda, en un dilema. Pero, sin embargo, él nota dentro del proceso que hay una prueba que quizás, que muy probablemente, de hecho, no ha sido actuada, ¿no? Y que se menciona de repente algún instrumento probatorio, algún dato, alguna información, una información que pudiese inclinar la balanza hacia una de las partes, ¿no? Entonces, aquí lo que el juez dice es, tráigame esa prueba, quiero verla, quiero analizarla, quiero actuarla, ¿no? Y después finalmente quiero valorarla, ¿no? Entonces lo importante aquí es eh, analizar y ver de qué se trata la prueba de oficio, que es la que les estoy comentando, ¿no? Respecto de esto, supongamos que la finalidad del proceso en realidad es alcanzar la verdad de los hechos, entonces en ese sentido el juez lo que va a hacer muy probablemente sea hacer uso de la prueba de oficio. ¿Para qué? Para juzgar a los hechos o arribar al conocimiento, arribar al conocimiento real de los hechos. No le va a importar mucho, como les decía, o sea, sí les va a importar va a importar resolver la controversia, también le va a importar la controversia, pero lo
alcanzar la verdad de los hechos. Entonces, lo que el juez va a hacer es ordenar la prueba de oficio, ¿no? Poder, digamos, dándose cuenta, ¿no? Entonces, ustedes ya dan cuenta más o menos la figura, ¿no? ¿Cuál es la figura? Ustedes tienen el proceso principal, la que más resolver control o piensan que lo más importante es alcanzar la verdad de los hechos, ¿no? Aquí valen todas opiniones, es mejor opinión, simplemente pueden evidenciar o poner en evidencia el tipo de sistema que se está adoptando. Aquí hay un poder general que tiene el juez, ¿no? Que es un poder deber, ¿no? Este poder general es un deber que proviene de los ordenamientos soviéticos, pero también hay un poder discrecional que depende del juez, ¿no? La prueba de oficio, según este poder general y este poder discrecional, por ejemplo, en Francia, el juez es libre de ejercerlo si no es necesario, ¿no? Respecto de la prueba de oficio, por ejemplo, el poder discrecional señala que el juez es libre de ejercer la prueba de oficio o, si él quiere, si lo cree conveniente, no de, en el poder específico, juez, ¿no? En Italia y Alemania existe un poder específico, ¿no? Que ordena al juez utilizar la prueba de oficio, ¿no? En España, por ejemplo, el juez tiene un papel activo, ¿no? La decisión de prueba, no previsto expresamente, pero decisión de no están casi expresamente, pero un poco para que el juez pueda poder implícito adquirir pruebas o pueda, pues, estos son modelos, unos comparados respecto de oficio en otros países, ¿no? En algún resulta que es un deber, el juez tendrá la adquisición, ¿no? Ahora, existen controversias, definitivamente en la práctica jurisdiccional. ¿En qué momento se debe utilizar la prueba de oficio? ¿Qué piensan ustedes? ¿Alguno tiene alguna opinión? Me gustaría que puedan escribir o hacer sus comentarios o hacer sus comentarios. ¿Tienen alguna respecto de qué momento, en qué momento se debe usar la prueba de oficio? ¿En qué etapa del proceso? ¿Tienen alguna idea? De repente la puede escribir. ¿En qué momento se debe utilizar la prueba de oficio? En la primera que yo les he indicado. ¿Qué piensan ustedes? ¿Alguien podría escribir? ¿Tiene una idea? ¿Alguna idea? No. Les grafico el texto. Les tema. El juez, primera instancia, recibe la demanda, ¿no? Demanda real válida, ¿no? A ver, creo que si no respondo. En la primera etapa de la investigación, por ahí dicen, a ver, después, luego de la demanda, ¿no? Una parte interpone la demanda y la otra parte contesta. Ahí el juez debe ordenar la prueba de oficio. La otra alternativa es luego que se fijan los puntos contidos, ¿no?
y la otra opción es luego pruebas, ¿no? Entonces, aquí el panorama es el siguiente para que lo tengan claro, ¿no? Primero, hay una calificación de demanda, se contesta la demanda, se fijan puntos controvertidos, hay una audiencia de pruebas, si es que la hay, porque en algunos procesos no hay audiencia de pruebas y el juez valora pruebas que hay ahí, ¿no? En ese momento, el juez lo que va a hacer es lo siguiente. Primero, lo que va a hacer el juez es analizar la prueba. Una vez que ya la ha admitido, el juez va a prueba. Una vez pues, va a actuar la prueba, supongamos que es una pericia, no va a ordenar que se actúe esa. Después de eso, él va a valorar, va a darle un valor a esa prueba que se ha aportado, un documento, una pericia, una que sea cualquier elemento de prueba que se haya aportado, que haya sido aportada por las partes, el juez le va a asignar, ¿no? Entonces, termina la audiencia de pruebas, lo que tiene que hacer es ya resolver, decir quién gana y quién pierde, ¿no? Pero ¿no? Las pruebas, ha dado sus pruebas, pero aún así el juez tiene pruebas, no está convencido, ya han actuado de quién ha ganado, ya les ha, ¿no? Entonces, ¿qué hace el juez? Es adicional, si existe información adicional, todos en el proceso, y ojo, siempre y cuando él vea que puede sustraer del expediente, de la información que han dado las partes, algo nuevo, ¿no? Como le decía hace un rato, ve que hay un documento que ha sido mencionado porque no se ha aportado, de repente una prueba que iba a ir ordena que se haga determinante actúe esa prueba de oficio. Ahí saber eh, en qué momento se utiliza la prueba de oficio. Y aquí podemos ver que la prueba de oficio debe utilizarse no en la etapa de investigación, como ha señalado nuestro compañero o nuestra compañera, sino debe utilizarse después que el juez ya ha actuado las pruebas, después que ya ha habido audiencia de pruebas, después de que el juez ya ha valorado pruebas, pero aún así él tiene dudas, ¿no? Él tiene, digamos, está en un dilema, como le decía. Ahí es donde él ordena que se actúe alguna prueba de oficio que no haya sido evidentemente actuada antes, ¿no? Entonces, pueden darse cuenta como conclusión que la prueba de oficio es ¿no? La prueba de oficio es una individual, no es una obligación, sino es una facultad del juez. Deme un minuto. Es una facultad del juez decidir si actúa o no esa prueba de oficio, ¿no? Es una, digamos, es un poder facultativo del juez, ¿no? Como les digo, tengan claro esto, no es una obligación para el juez ordenar la prueba de oficio, ¿no? Entonces, como les repito, para que vaya quedando claro, primero, la prueba de oficio
primero, es una facultad del juez. Segundo, se da ante una situación específica. ¿Cuál es esa situación específica? Que existe insuficiencia probatoria, que del proceso no haya quedado claro quién gana y quién pierde, que hay esta situación de incertidumbre respecto al ganador del proceso. Entonces, hay una situación de insuficiencia probatoria y lo que lleva al juez es a preguntarse quién va a ganar aquí. Entonces, por eso, él hace uso de esta prueba de oficio, ¿no? Entonces, aquí es pertinente analizar cómo está regulado la prueba de oficio en nuestro Código Procesal Civil, ¿no? En nuestro Código Procesal Civil, el artículo 194 del Código Procesal Civil señala lo siguiente, y aquí, ojo, señala, excepcionalmente, porque la prueba de oficio es excepcional, no se utiliza en todos los procesos. Ustedes saben que no en todos los procesos se utiliza no es normal, no es usual tampoco que se utilice, ¿no? Dice, excepcionalmente, cuando los medios ofrecidos por las partes sean insuficientes para formar convicción, el juez de primera o de segunda instancia, porque también puede ser en la segunda instancia, ordenará la actuación de los medios probatorios adicionales y pertinentes que considere necesarios para formar convicción y resolver la controversia, ¿no? Ojo aquí, siempre que la fuente de prueba, ¿eso qué quiere decir? Que se haya mencionado en el expediente, siempre que la fuente de prueba haya sido citada por las partes en el proceso, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que si han mencionado que existe un documento las partes, pero no la han propuesto en la demanda, no lo han puesto como medio probatorio, el juez pueda hacer uso y ordenar que esa prueba, que ese documento se muestre, ¿no? Que se actúe, ¿no? Entonces, siempre que haya sido mencionado, ¿no? Si no ha sido mencionado, supongamos que existe una controversia, ¿no? El juez no sabe a quién declarar vencedor, ¿no? Supongan ustedes, ¿no? Que hay una controversia, un litigio, y el juez ha actuado todas las pruebas que él tiene, que han sido propuestas por las partes, y aún así sigue con dudas, ¿no? Está en incertidumbre y no sabe quién ganó, ¿no? Entonces al juez se le ocurre y dice, mira, voy a ordenar que se actúe tal prueba, ¿no? Pero esa prueba que él ordena, un documento X, supongamos, ese documento nunca ha sido mencionado por las partes, ¿no? Simplemente a él se le ocurrió, ha dicho, quiero que se actúe este documento de aquí, pero ni la parte demandante ni la parte demandada lo han mencionado. Entonces, eso no puede hacer el juez. El medio de prueba tiene que estar mencionado, al menos tiene que estar mencionado por las partes, ¿no? Entonces, sí es importante que se resuelva, digamos, que se resuelva la controversia respecto de una prueba de oficio que ha sido ordenada, pero que ha estado al menos mencionada en el expediente, ¿no? El artículo 194 también dice algo muy importante que es materia de discusión, ¿no? Dice, con el juez cuidará de no reemplazar la actuación probatoria el juez partes en su carga probatoria, ¿no? La actuación que ordena las pruebas de oficio debidamente, acá hay varios puntos. En el que ponemos, por el juez se da cuenta y dice, un momentito, aquí voy a ordenar una prueba de oficio y no tengo clara la cosa, parte de mandar, ordena que se actúe un documento, que se presenta un documento, ¿no? Antes que aparece que hace, entonces hace el juez que te ordene el escrito de demanda. Te doy 3%, ¿no? Documentaste en el plazo, entonces el juez llega a sus, lo presenta, llega a su
el documento y el juez dice, ah, sí, juez dice, ¿no? Plum, plum, y el mandante fundar tu demanda, plum, plum, y termina el proceso. Eso se puede hacer con ustedes. Lo que señala el Código Civil es que siempre que el juez ordene una prueba de oficio y ésta sea incorporada al proceso, tiene que correr traslado a la otra parte, ¿no? ¿Para qué? Para que ejerza su derecho de defensa, de contradicción. ¿Saben por qué? Porque inicialmente la parte no sabía de esta prueba, ¿no? No sabía, ¿no? Y tampoco se va a incorporar esta prueba y el juez va a resolver y terminó el caso, ¿no? La otra parte tiene derecho a saber qué pruebas se está incorporando, si es que esa parte no la ha propuesto o no la ha mencionado, ¿no? Es importante aquí que se respete el derecho de contrato. Entonces, respeta la adicción, el derecho de la otra parte que no ha dado esa prueba, ¿no? O sea, que no ha mencionado siquiera esa prueba, ¿no? Como les digo, ¿no? El juez puede ordenar que se actúe una parte, quien haya dado esa prueba, puede ordenarle que adjunte esa prueba, ¿no? Pero el juez tiene que correr traslado a otra prueba. ¿A qué prueba? Decirle, mira, hay una prueba y esta prueba puede cambiar las cosas, ¿ah? Esta prueba puede inclinar la prueba que yo la oportunidad, esta prueba va a ser 100. ¿Cómo debe ser la figura? Todos están teniendo problemas con el audio. A ver si me indican, por favor, porque nuestra compañera ha indicado que tiene problemas con el audio. A ver si los demás tienen las mismas dificultades, me escriben, por favor. Lo que necesito es saber si se está escuchando bien, ¿no? Para continuar. Si me confirman eso, por favor. Me confirman si se escucha. En la caja de preguntas pueden escribir si se escucha o no, para seguir. Si no, para... En todo caso, un poco más acá. Ya, seguimos entonces, seguimos. Voy a asumir se escucha entrecortado, dicen por aquí. A ver, el audio está con interferencia, se pierde su disertación. A ver, dice problemas con el audio, no se escucha bien, se va el audio, buenas noches. Ah, sí hay fallas. Ya, a ver, deme unos unos segundos, a ver, deme unos segundos. Voy a moverme un poco, voy a mover mi escritorio también. Deme unos segundos, por favor. Ya, a ver. ¿Ahora me escuchan bien? ¿Me escuchan bien ahora sí? ¿Ahora sí me pueden escuchar bien? Ya, ahora sí, ¿verdad? Ya, perfecto. Ahora sí, está mejor. Ya. Ya, perfecto. Continuemos entonces. Voy a resumir muy brevemente lo que se le estaba comentando. Ya, gracias y ya. Ya. Sí, voy a resumir brevemente la figura de la prueba de oficio, ¿no? Entonces, les comentaba, ¿no? El artículo 194 del Código Procesal Civil señala que la prueba de oficio, primero,
es una prueba residual. ¿Qué quiere decir residual? Que debe utilizarse excepcionalmente cuando los medios que ofrecen las partes no logran crear convicción en el juez de primera o de segunda instancia, ¿no? Entonces, como les decía, supongamos que ustedes son jueces. Entonces, llega a sus manos una controversia y tanto la parte demandante como la parte demandada han aportado pruebas, ¿no? Entonces, ustedes en su condición de jueces van a resolver, traen a las pruebas aportadas, las revisan, las actúan, las analizan y llegan a una conclusión que no saben, que no saben quién debe ganar, si la parte demandante o la parte demandada. Tienen esa duda, tienen esa incertidumbre. ¿Por qué? Porque la parte demandante ha aportado pruebas y la otra parte también, y hay una incertidumbre. No es usual que pase, pero puede pasar, de hecho ha pasado, ¿no? Entonces, cuando los medios probatorios que han aportado las partes sean insuficientes para causar convicción en el juez, él puede ordenar la actuación de medios probatorios adicionales, ¿no? Y pertinentes, ¿no? Que sea siempre que él lo considere necesario y que haya sido citada o mencionada por las partes en el proceso. Ese ejemplo del documento que les decía, ¿no? Este documento, una de las partes, supongamos que la parte demandante habló de un documento X, ¿no? Y ese documento, supongamos que era un contrato, ¿no? Ese contrato fue mencionado por las partes, por la parte demandante, pero no fue aportado en el proceso. En la demanda no se adjuntó, ¿no? Y ustedes al momento de resolver tienen dudas, pero revisan el expediente y dicen, un momentito, aquí hay un documento, aquí la parte demandante mencionó que había un contrato, pero no lo ha adjuntado, ¿no? Y ordena el juez en su papel o en el rol de juez activo que tiene y en búsqueda de la verdad de los hechos, él ordena que se traiga ese documento, ¿no? Ordena que se actúe, ¿no? Le ordena a la parte demandante, le dice, tienes un plazo de 3 días para traerme ese documento de aquí, para yo poder resolver bien y saber quién tiene la verdad, ¿no? Entonces esta parte, la parte demandante trae, presenta su escrito por mesa de partes y aporta ese documento, ¿no? Pero aquí el tema es, ¿eso significa que el juez tiene que resolver ahí mismo? No. Lo que les decía hace un momento antes que se corte era que el juez lo que tiene que hacer es citar a la contraparte y tiene que correr traslado de esa prueba nueva, esa prueba que recién se ha aportado, y tiene que decirle, mira, esta prueba yo la he ordenado de oficio. ¿Qué tienes que decir al respecto sobre esa prueba? ¿No? Porque esta prueba puede inclinar la balanza. Entonces, ¿tienes algo que decir? ¿No? Le da la posibilidad a la otra parte a que ejerza su derecho de defensa, su derecho de contradicción, ¿no? Respecto de esa prueba recientemente incorporada, ¿no? Entonces, esa es la figura correcta, ¿no? Existe una incertidumbre, el juez no está convencido de quién debe ganar en el proceso, a pesar de que hay una prueba que no se ha aportado, que se desprende del caso. Entonces, él ordena la prueba de oficio, que se actúe una prueba y le corre traslado a la contraparte para que ejerza su derecho de defensa, para que diga algo respecto a esa prueba, ¿no? Entonces, recién ahí el juez va a emitir un juicio final, ¿no? Respecto ahí, con esta nueva prueba y con la contradicción de la otra parte, el juez va a emitir un pronunciamiento y va a decir, ok, esta prueba me ha convencido, ¿no? Esta prueba no me ha convencido y fallo a favor de la otra parte, ¿no? Entonces, ahí recién el juez va a poder emitir un veredicto, ¿no? Entonces, por eso el juez tiene la posibilidad y la facultad, como no es una obligación, de ordenar que se actúe la prueba de oficio, ¿no? El artículo 194 es claro, ¿no? Sin embargo, también hay otro punto importante e interesante a debatir, ¿no? Y que me gustaría conversar con ustedes, que es que el artículo 194 habla de que
el juez debe cuidar de no reemplazar a las partes en su carga probatoria. ¿Qué significa eso? Que mucho se ha criticado que el juez, al ordenar una prueba de oficio, en realidad lo que está haciendo es afectar la imparcialidad, ¿no? Lo que el juez está diciendo, oye, espérame, juez, tú no puedes hacer eso, porque si ordenas que se actúe una prueba, esa prueba va a favorecer a a una de las partes. Y tú no puedes favorecer a una de las partes, tú tienes que ser neutral. Entonces, por eso no puedes aplicar la prueba de oficio, porque vas a reemplazar la carga probatoria o el deber probatorio que tienen las partes, ¿no? Y aquí este es un tema muy polémico, ¿no? Y aquí es un tema que me gustaría saber qué opinan ustedes, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? Porque efectivamente, ¿no? Una de las partes puede decir, oye, un momentito, esta prueba, ¿tú por qué has ordenado que se actúe esta prueba, ¿no? Si la debía aportar esta otra parte, ¿por qué tienes que tú ordenar que se actúe? Si ya pasó el plazo para que la otra parte la aporte, ¿no? Entonces, aquí hay un tema que puede generar polémica, ¿no? En la parte que finalmente se vea un poco, eh, quizás afectada, no sé si afectada sea el término, pero quizá que pueda verse, que pueda perder producto de la actuación de esta prueba, ¿no? Entonces, por eso se suele decir eh, que la prueba de oficio podría afectar a una de las partes, ¿no? Podría afectar la imparcialidad, ¿no? Nuestro compañero Milton Cortés nos dice, doctor, ¿eso sería una prueba extemporánea? Puede ser, sí, efectivamente, ¿no? Porque la etapa de aportar pruebas ya pasó, ¿no? Sin embargo, el sistema le deja solamente al juez la posibilidad de ordenar esa prueba de oficio. No está en las partes, ¿no? No es que una de las partes va a decir, ya pasó la audiencia de pruebas, ya pasó la etapa en la cual las partes podían presentar sus pruebas, ya está a punto el juez de resolver y una de las partes va a decir, un momentito, faltó esta prueba es definitiva, esta prueba va a inclinar la balanza. Las partes no pueden hacer eso, solamente el juez y siempre que lo considere pertinente. Y además no solamente eso, siempre que exista insuficiencia probatoria, ¿no? Siempre que exista insuficiencia probatoria, ahí recién el juez va a poder hacer uso de la prueba de oficio, ¿no? Juan Carlos Torres Vega nos dice, yo creo que sí afecta la imparcialidad del juez, porque las partes han debido ofrecer esa prueba en su momento. El juez no puede subsanar para corregir la negligencia de una de las partes. Se tiene que ser diligente en el proceso. Una opinión bastante fuerte, ¿no? Una opinión bastante precisa, digamos. ¿Por qué? Porque lo que nuestro compañero nos dice es que, oye, un momentito, tú ya tuviste la oportunidad de ofrecer esa prueba, ¿no? Lo que tienes que hacer o lo que debiste hacer es ser diligente y aportarla en su momento. Ahorita esto puede afectar la imparcialidad. Ya, está bien, está muy bien esa opinión, pero por otro lado, hay esta facultad del juez que obedece a lo que le decía al comienzo, que es el fundamento y la finalidad del proceso, que es llegar a la verdad de los hechos y saber quién tiene la razón, ¿no? Saber finalmente quién es el que tiene la razón y de verdad quién debe ganar, ¿no? Entonces, aquí es importante porque acá hay valores en juego, ¿no? Primero, por un lado, tenemos el tema de la diligencia que tiene que tener una de las partes para aportar su prueba, ¿no? La parte debió ser diligente y si iba a mencionar algún tipo de prueba que la beneficiaría, debió aportarla en su momento. Y por otro lado, tenemos otro valor importante, que es que el juez en realidad debe saber quién gana en el proceso, quién debe ganar en el proceso. Supongamos que es una prueba por un caso de familia, por un caso de adolescentes, es una persona vulnerable y esa persona omitió adjuntar o presentar un escrito aportando una prueba muy importante que lo iba a favorecer, ¿no? Pero como esta persona no lo presentó, entonces
esa prueba debe ser, digamos, excluida siempre y cuando el juez tenga dudas, ¿no? Si es que el juez tiene dudas, debe dejar de utilizar la prueba de oficio. Este es otro escenario, ¿no? O sea, en el cual el juez tiene dudas respecto a quién va a ganar, ¿no? Aún así ve una prueba y esta prueba evidenciaría que ese adolescente, supongamos X, fue maltratado, ¿no? Esta prueba X, que no ha sido presentada por las partes, evidenciaría que ese adolescente fue ultrajado, fue violado, ¿no? ¿Debería ordenar la prueba de oficio? ¿No? Entonces, aquí sí hay digamos, una discusión, una polémica, ¿no? Porque hay valores en juego, ¿no? Hay valores en juego, ¿no? Entonces, es importante ver de qué posición tiene, ¿no? Qué posición tiene el juez y cómo está diseñado el proceso, ¿no? Si nosotros consideramos que lo más importante en el proceso es que el juez sepa la verdad de los hechos, entonces le vamos a dar mucha importancia a la prueba de oficio. ¿Por qué? Porque la prueba de oficio tiene como objetivo arribar en la medida de lo posible a la verdad de los hechos, a que el juez se acerque lo más posible a saber quién en realidad tiene la verdad, ¿no? Quién debe ser declarado culpable o no, o quién debe de ser sentenciado o no, o si la demanda debe ser declarada fundada o no. Entonces, la prueba de oficio, su objetivo en realidad es un objetivo epistémico. ¿Eso qué quiere decir? Es un objetivo para que el juez llegue al conocimiento real de los hechos, ¿no? Es una herramienta, es una facultad que tiene el juez, ¿no? Entonces, por eso, aquí es un tema muy importante en la prueba de oficio, ¿no? Puede ser, como su compañero decía, que la prueba de oficio en realidad lo que genere es una especie de afectación a la imparcialidad, ¿no? Y convalidar la negligencia que tuvo una de las partes, pero, como les digo, es una facultad excepcional, ojo. No es que todo el tiempo el juez la aplique, ¿no? Es una facultad excepcional y se va a dar siempre y cuando se cumplan requisitos, ¿no? Como que exista insuficiencia probatoria, que la prueba al menos haya sido mencionada, ¿no? Entonces, es importante debatir y conversar sobre estos temas, ¿no? Voy a pasar a la otra participación de su compañero. A ver, dicen, a ver, eso sería pruebas temporáneas. Yo creo que la imparcialidad, Torres Vega, ¿se puede tachar esa prueba o sería también una tacha extemporánea, ¿no? En realidad, como les digo, eso lo vamos a ver en un ratito, el juez no podría tacharse esa prueba porque es una facultad del juez, ¿no? Esta facultad es inapelable, ¿no? Dice, no solamente se dice el Código Procesal Civil lo siguiente, ¿no? La resolución que ordena las pruebas de oficio debe estar debidamente motivada, ¿no? O sea, el juez si dice, yo ordeno la prueba de oficio, debe decir por qué, ¿no? ¿Por qué está ordenando la prueba de oficio, ¿no? Bajo sanción de nulidad, ¿no? Siendo esta resolución inimpugnable, ¿no? Siempre que se ajuste a los límites establecidos en este artículo. O sea, la resolución que ordena la prueba de oficio es inimpugnable. ¿Eso qué quiere decir? Que no se puede tachar, no se puede impugnar. Ojo, siempre que se haya cumplido con los requisitos. ¿Eso qué quiere decir? Que los medios ofrecidos por las partes sean insuficientes, que exista duda en el juez, ¿no? Lo que ya hemos dicho, y que la prueba, y que la fuente de prueba, o sea, ese documento, haya sido al menos citado por las partes en el proceso, ¿no? Si se dan esos tres requisitos, el juez debe motivarlos y debe ordenar la prueba de oficio. Y esa resolución que ordena la prueba de oficio va a ser inimpugnable. Ninguna de las partes va a poder decir, oye, juez, no debiste ordenar la prueba de oficio. No, es inimpugnable, ¿no? Entonces, tampoco es obligatorio, ¿no? Así como es inimpugnable, tampoco es obligatorio que el juez ordene la prueba de oficio. Ninguno de nosotros le podría decir al juez, juez, voy a impugnar esta sentencia porque no ordenaste la prueba de oficio. No, justamente por eso se llama prueba de oficio, ¿no? El juez es el juez quien dispone o no de la prueba de oficio. Si no ha ordenado la prueba de oficio, es porque el juez no tenía dudas, ¿no? Porque el juez en realidad lo que hizo fue estar convencido de quién iba a ganar, ¿no? Entonces, por eso no la ordenó, ¿no?
Entonces, aquí es muy importante tener clara cuál es la figura de la prueba de oficio, ¿no? Según eso, vamos a poder resolver algunas cuestiones que vamos a ver en los siguientes minutos. En unos minutos vamos a pasar a analizar el tema de el pleno casatorio, que ya están casi listos para analizar las reglas del pleno casatorio civil, que es un pleno casatorio que es relativamente reciente, ¿no? Es un pleno que es relativamente reciente, que ha generado algunas controversias, algunas críticas que vamos a ver a continuación y que vamos a analizar en unos minutos, ¿no? Tienen 5 minutos de receso y volvemos para discutir este pleno casatorio. Les comentaba que es importante tener en consideración que la prueba de oficio tal y como está configurada ya la hemos descrito y es un poco lo que comentábamos, ¿no? En primera instancia, aquí en la diapositiva señala cómo se ejerce el contradictorio, ¿no? El contradictorio es, se corre traslado las partes de la insuficiencia probatoria, con su respuesta el juez resuelve, ¿no? También se convoca una audiencia especial en la que se debate todos los aspectos de la prueba de oficio, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver las preguntas, ¿no? A ver. Entiendo que sí se me escucha, ¿no? Ya. A ver. Vamos a irnos a la sala mejor. Más Acá sí no debería haber problemas de audio, ¿no? Me he movido a una parte donde llega mejor el Wi-Fi. Entonces aquí debería fluir bien. Hemos tenido problemas hoy un poco con la red, ¿no? A veces sabe que esto ya escapa un poco de nuestras manos. Ha habido sesiones anteriores que sí, no hemos tenido problemas, pero esta vez parece que sí. Denme un segundo. Ya, ahora sí, vamos a continuar con las preguntas que han estado haciendo para pasar a analizar el décimo pleno casatorio, ¿no? El décimo pleno casatorio, ¿no? Vamos a tener, la idea es tener claras, absolver todas sus dudas sobre la base, cuando ya estemos listos del marco, respecto del marco teórico de la prueba de oficio, cuando ya dominemos esta institución en unos minutos, vamos a pasar a analizar y voy a preguntar y ustedes me van a dar sus impresiones, ¿ya? Entonces, a ver, dice, sus preguntas dice, a ver, a ver. En un reconocimiento de unión de hecho, su compañera Dora, ¿no? Esa prueba de oficio, dice, esa prueba de oficio, perdón, su compañero Juan Carlos Torres Vega dice, esa prueba de oficio también importa que un tercero la tenga, ¿no dilataría más el proceso? Puede ser que un tercero la tenga, efectivamente, ¿no? Y puede ser que una institución incluso la tenga, ¿no? Puede ser un documento que fue aportado, presentado en una institución, en una empresa X, ¿no? Si es un caso laboral, de repente un documento, algo que conste o que esté en custodia de una empresa, por ejemplo, ¿no? Pero sí, probablemente dilataría más el proceso, pero como les digo, la finalidad para la que está concebida la prueba de oficio es arribar a la verdad de los hechos y es un valor muy poderoso, ¿no? Dentro del proceso, imagínense ustedes que el juez resuelva sobre la base de alguien que no tiene la razón, ¿no?
eso definitivamente no generaría ningún incentivo para las partes a portarse adecuadamente, porque imagínense, ellos no se comportan, o las partes o los ciudadanos no nos comportamos como debemos, porque sabemos que el proceso en realidad no está destinado a saber la verdad, ¿no? Sino va a ganar el que tiene mejores recursos, ¿no? Imagínense ustedes esa situación. En realidad esa situación generaría un incentivo perverso a las partes de no comportarse de acuerdo a sus deberes y derechos, ¿no? Entonces, por eso, la finalidad de que el proceso busque la verdad es una finalidad muy importante, es un valor, como les decía, muy poderoso, porque en realidad va a buscar que las normas se apliquen para aquella persona que efectivamente o en quien efectivamente deben recaer las consecuencias jurídicas, ¿no? Por X actos, ¿no? Entonces, por eso, sí es importante considerar que la prueba de oficio está encaminada o está enfocada en dilucidar quién es el que debe ganar en el proceso, ¿no? Entonces, si bien puede dilatar más el proceso, como nos dice su compañero Juan Carlos, la finalidad que se busca es de definir quién de verdad tiene la razón, ¿no? Por aquí, está bien la diligencia. Por otro lado, hay casos que una de las partes no tuvo una defensa idónea o cambió de abogados por la parcialización. La prueba de oficio es necesaria, nos dice su compañero Jaime Ramos, cuando el juez no tiene la convicción formada. Esto no significa que reemplace a una de las partes. La función del proceso es buscar la verdad procesal y la prueba de oficio es una herramienta para esto. Sí, estoy de acuerdo con Jaime, ¿no? Es excepcional, sobre todo, ¿no? Es excepcional, o sea, debemos enfocarnos en que no es que se vaya a usar todo el tiempo, ¿no? Su compañero Rodolfo nos dice, la prueba de oficio está sujeto al uso del criterio de conciencia del juez. Efectivamente, Rodolfo, ¿no? Siempre que no solamente es criterio de conciencia, ojo, el artículo 194 nos dice que cuando nos añade otros puntos, ¿no? Que cuando el juez esté, digamos, esté en duda y cuando los medios probatorios no logren formar convicción en él, va a ordenar la actuación de la prueba de oficio, pero siempre que la prueba haya sido citada por las partes, ¿no? Siempre haya sido citada por las partes, ¿no? Y cuando estos medios probatorios sean insuficientes, ¿no? Ahora, siempre debe haber el derecho de defensa de la contraparte, de la otra parte que no aportó ese medio de prueba, ¿no? Siempre debe haber la contradicción, ¿no? Una audiencia para que la otra parte ejerza su derecho de defensa y diga, ¿qué tienes que decir respecto a eso? Le diga el juez, ¿no? Ahí quizás se puede solucionar un poco este tema de la imparcialidad, ¿no? Por ahí quizás está la solución, debemos pensar en eso, ¿no? De repente ahí está la solución y el juez le diga, ok, yo estoy ordenando esta prueba de oficio, yo no sé a quién va a favorecer, de repente esta prueba de oficio no favorece a la parte que lo está aportando, yo la he ordenado para saber quién es el que tiene que ganar, pero yo no sé quién va a ganar finalmente, simplemente la he ordenado porque está ahí en el expediente. Puede ser que beneficie a esta parte como a la otra parte, ¿no? Y ahí el juez no está afectando la imparcialidad, simplemente está ordenando la prueba de oficio para ver quién es el que tiene la razón, ¿no? Y para eso la ordena y a la otra parte la cita, a ambas partes la cita y les dice, ¿qué tienen que decir sobre esta prueba de oficio? ¿Ahí ustedes creen que se está afectando la imparcialidad? Yo considero que es un poco difícil. ¿De qué otra forma? O no veo que haya una afectación a la imparcialidad, pero sin embargo hay doctrina que dice que sí, y seguramente tienen su punto de vista que es respetable definitivamente, ¿no? La prueba de oficio solo debería darse en los procesos laborales y de familia por la actividad del proceso, nos dice Edwin. Sí, sí, sobre todo ahí, ¿no? Sobre todo cuando hay personas que pueden ser más vulnerables, ¿no? La prueba de oficio podría saber en realidad si un trabajador o un menor en realidad tienen la razón más allá de que tengan un buen patrocinio legal o no. Entonces, en ese sentido, sí es importante el uso de la prueba de oficio, ¿no? Pero ¿por qué no debería extenderse a las demás partes?
¿no? Esa es otra pregunta, ¿no? Nos dicen, no se podrá tachar la resolución que admite la nueva prueba, pero sí pienso que sí se podría tachar ese documento. Claro, pero la tacha la vas a utilizar si es que el documento es falso, el documento no es idóneo, ¿no? Entonces va más allá de la institución de la prueba de oficio, es un tema ya procesal, ¿no? Por momentos no se escucha. Se le oye, pero no se le ve. Sí, he quitado mi cámara para... Bueno, en un momento la pongo entonces. Se pierde, bueno, ya arreglamos ese tema. A ver, hay más preguntas, si no para seguir avanzando. Si el juez no ha valorado una prueba presentada en alegatos finales en primera instancia, si el juez no ha valorado una prueba presentado en alegatos finales de primera instancia, no, en alegatos finales no se aportan pruebas, ¿no? En alegatos finales, las pruebas se aportan al momento de presentar la demanda, ¿no? En la etapa inicial, ¿no? Yo creo que sí afecta la imparcialidad del juez porque las partes han debido ofrecer, el juez no puede subsanar para corregir la negligencia, eso ya es lo último que vimos, ¿no? Ya, entonces seguimos, ¿no? Seguimos, ¿no? Y ahora sí estamos bien, ¿no? Ya. Entonces, Dora nos dice, sí se escucha, gracias, ya, perfecto. Entonces ahora sí continuamos, ¿no? Entonces le decía, ya tenemos la figura de la prueba de oficio, ya tenemos la figura de la prueba de oficio, vamos a analizar aquí el pleno, el 10º pleno casatorio. Sí se puede ver mi pantalla, ¿verdad? Ya. El 10º pleno casatorio civil, ¿no? ¿Qué es lo que dice este pleno, ¿no? Este pleno que ha traído bastante polémica, ¿no? Ha sido materia de muchas, incluso yo escribí un artículo para un libro sobre poderes probatorios del juez que se llama Imparcialidad y excepcionalidad de la iniciativa probatoria del juez. No se los he pasado porque hay lecturas mucho mejores, artículos mucho mejores que los míos, pero se los puedo enviar por correo porque es una crítica respecto a la primera, únicamente a la primera regla del 10º pleno casatorio civil, que creo que es una de las más problemáticas, y así hay varias, ¿no? Entonces, vayamos, sin más preámbulo, a este caso, ¿no? Este es un caso en realidad sobre reivindicación, ¿no? Es una controversia sobre reivindicación, sobre un tema de derechos reales, ¿no? Hay una fijación de puntos controvertidos y en uno de esos, de esa etapa del proceso, se discute si el juez debió utilizar o no la prueba de oficio, ¿no? Es una excusa en realidad para definir si la prueba de oficio es excepcional o no es excepcional, ¿no? Debería ya estar claro porque el artículo 194 creo que es medianamente claro, ¿no? Sin embargo, la Corte Suprema utiliza este caso para establecer una serie de reglas, ¿no? Y habla de la prueba de oficio, el objeto de prueba, qué es lo que se prueba, ¿no? Hay 115 páginas, si quieren leer, si tienen mucho tiempo, en la que la Corte Suprema se despacha, digamos así, clásicamente, respecto de la carga de la prueba, quién prueba, cuál es el procedimiento probatorio, cómo se prueba, la constitucionalización de la prueba, etcétera, estudio teórico de la prueba de oficio, y al final, ya casi al final de su sentencia casatoria, que es lo que nos importa, es cuando establece 10 reglas, ¿no? 10 reglas a utilizarse en la prueba de oficio, ¿no? En la prueba de oficio. Vamos a la página 109. 109. Aquí, ¿no? Primero, nos dice, a ver, aquí la Corte Suprema establece lo siguiente, ¿no? Dice, espérame.
Voy a sacar esta etapa de preguntas. Ya. Nos dice lo siguiente. Considerando los diversos criterios asumidos por la Corte Suprema, frente a una serie de problemas resulta necesario establecer las siguientes reglas generales, ¿no? Estas reglas pueden ser de aplicación supletoria, listo. Establecemos estas 7 reglas siempre que sean adecuadas a la búsqueda de la verdad y no sean contrarias a las reglas especiales que la regulan. Primera regla, ojo, ustedes van a levantar la mano, van a opinar, van a escribir qué es lo que piensan, ¿no? Sobre esta regla. Esperen un segundo para poder ver sus preguntas si es que las hacen, ¿no? Ya. La primera regla dice: el artículo 194 del Código Procesal Civil contiene un enunciado legal que confiere al juez un poder probatorio con carácter de facultad excepcional y no una obligación. Esta disposición legal habilita al juez a realizar prueba de oficio cuando el caso así lo amerite, respetando los límites impuestos por el legislador. ¿Qué piensan de esa prueba? En realidad, perdón, ¿qué piensan de esa primera regla? ¿No? En realidad, esa primera regla es simplemente una repetición de lo que ya dice el artículo 194, ¿no? En realidad no es una regla, ¿no? En realidad simplemente es una repetición de lo que dice el artículo 194, porque miren ustedes, la primera regla dice: el artículo 194 contiene un enunciado legal. Ya sabemos, obviamente es un enunciado legal que confiere al juez un poder probatorio con carácter de facultad excepcional y no una obligación. Eso ya lo sabemos, porque el artículo 194 dice: excepcionalmente, cuando los medios probatorios ofrecidos por las partes sean insuficientes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ya lo sabemos, ¿no? ¿Qué más dice la primera regla? Esta disposición legal habilita al juez a realizar prueba de oficio cuando el caso así lo amerite, respetando los límites impuestos por el legislador. En realidad, lo único que hace es repetir lo que ya dice el 194. No hay ninguna regla aquí, ¿no? La segunda regla dice: el juez fijará los puntos controvertidos con precisión y exhaustividad, los cuales no deben ser una mera descripción de las pretensiones procesales postuladas en el proceso. Esto, por ejemplo, sí es una regla, ¿no? Puede ser una regla, ¿no? O sea, una regla quizá para el juez, ¿no? Y más que una regla es un imperativo, ¿no? O sea, le está diciendo al juez, fija los puntos controvertidos como siempre haces, pero lo vas a hacer con precisión y exhaustividad. Más que una regla, quizás es un llamado de atención, ¿no? Le está diciendo, vas a hacerlo, pero vas a hacerlo con precisión, ¿no? No vas a describir simplemente las pretensiones, no vas a fijar cuál es el punto controvertido. ¿Existió contrato de compra-venta o no? ¿Existe documento que acredite la preexistencia de un contrato de compra-venta o no, ¿no? Va a fijar los puntos controvertidos con precisión y exhaustividad. Y esa regla en realidad no importa mucho para la prueba de oficio, ¿no? O sea, quizás en la práctica sí, definitivamente siempre es importante que los puntos controvertidos estén fijados con precisión y exhaustividad, ¿no? ¿Para qué? Para que el juez tenga más facilidad para resolver y sepa de qué trata la controversia, cuál es el litigio, cuál es digamos, el pleito judicial del cual estamos hablando, ¿no? Los puntos controvertidos se fijan para eso, ¿no? Para saber cuál es la controversia, ¿no? Pero no está muy relacionada a la prueba de oficio, ¿no? O sea, prácticamente es quizá un llamado de atención y decirle al juez, fija bien los puntos controvertidos con precisión y exhaustividad, ¿no? La tercera regla dice: el juez de primera o segunda instancia en el ejercicio y trámite de la prueba de oficio deberá cumplir de manera obligatoria con los siguientes límites. Excepcionalidad, eso quiere decir la prueba de oficio debe ser excepcional, ¿no? La prueba de oficio debe ser, también dice, pertinente, ¿no? También debe provenir de la fuente de prueba, ¿no? O sea, debe obrar en el expediente, debe haber estado mencionado, ¿no? También dice que debe haber motivación, ¿no? También dice que tiene que haber contradictorio, ¿no? Y también dice que no debe suplir a las partes, ¿no? O sea, no debe afectar la imparcialidad, ¿no? Y algo adicional, ojo, dice en una sola oportunidad, ¿no? Legislativamente no ha habido ninguna regla que diga que la prueba de oficio solamente se debe usar una vez, se debe usar 2 veces, se debe usar 3 veces.
Entonces, esta tercera regla sí tiene algo novedoso, ¿no? Que la letra G dice en una sola oportunidad, ¿no? El juez de primera o segunda instancia solo debe utilizar la prueba de oficio en una sola oportunidad, lo cual es, creo que sería lo usual, ¿no? O sea, si el juez hace uso de la prueba de oficio, es evidente que lo va a hacer al final del proceso, ¿no? Y por ende va a ser en una sola oportunidad, ¿no? Cuando él está a punto de resolver, pero no está seguro quién va a ganar, entonces hago uso de la prueba de oficio. Y una sola vez, ¿no? No necesito en la primera o segunda instancia utilizarla 2 veces, ¿no? Simplemente la voy a utilizar para saber quién ganó. Y de ahí voy a declarar fundada o infundada la demanda, ¿no? Entonces, esta tercera regla, si bien tiene algo expreso que dice en una sola oportunidad, era de esperarse, pues, que la prueba de oficio sí sea utilizada en una sola oportunidad, porque es en el momento que el juez ya va a resolver, ¿no? Cuando tiene dudas, ¿no? Entonces, por ese lado tampoco no dice nada, digamos, especial, ¿no? Entonces, la cuarta regla dice, si quieren pueden ir escribiendo sus preguntas, sus impresiones, si piensan, no, que debe ser así, ¿no? Ya. Continuamos. Espérenme. Voy a agrandar esto de aquí. Ya. 8:41, ya. Entonces, continuamos. La cuarta regla dice, el contradictorio en la prueba de oficio puede ser previo o diferido y se ejerce por las partes de forma oral o escrita, dependiendo de la naturaleza del proceso. Aquí dice, el contradictorio, o sea, el derecho de contradicción de la otra parte, ¿no? Este contradictorio que les decía, el juez utiliza la prueba de oficio, ordena que se actúe una prueba de oficio, inmediatamente llama a la otra parte y a las dos partes, sobre todo a la otra parte a la que no ha propuesto o que no mencionó esa prueba de oficio, la llama y le dice, ¿qué tienes que decir respecto a esta prueba, ¿no? Y recién ahí resuelve, ¿no? Pero sin embargo, esta cuarta regla dice, el contradictorio en la prueba de oficio puede ser previo o diferido, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir que sea diferido? Que el juez puede resolver y después recién citar a la otra parte, ¿no? Esto no queda muy claro. En realidad el contradictorio debe ser inmediato, no debe ser diferido, debe ser inmediato. Apenas el juez actúa en la prueba de oficio, inmediatamente cita a las partes y convoca a la contraparte efectivamente para que se pronuncie respecto de esa prueba, ¿no? No debería ser un contradictorio diferido, no debería ser diferido, se refiere a que la parte puede ejercer su derecho después, ¿no? ¿En qué momento va a ejercer su derecho de defensa la otra parte, ¿no? ¿En qué momento piensan ustedes, ¿no? En realidad, el contradictorio no debe ser diferido, debe ser inmediato, ¿no? La posibilidad de contestar o contradecir esa prueba incorporada debe ser inmediato. Imagínense ustedes si el juez incorpora una prueba de oficio que a ustedes quizás no estaban enterados, pero la otra parte, su contraparte, la parte que estaba litigando contra ustedes, la mencionó. El juez dice, ok, incorpores esa prueba de oficio, veo, resuelvo, sentencia. ¿Y en qué momento van a ejercer ustedes su contradictorio, su derecho de defensa? No sabían que había una prueba, el juez la incorporó, no les permitió a ustedes contestar ni decir nada respecto a esa prueba y resolvió. En realidad el contradictorio no puede ser diferido, no puede ser diferido, debe ser previo, ¿no? Debe ser previo, ¿no? Antes de la sentencia, ¿no? ¿Puede ser en forma oral escrita? Bueno, ok, ya. Podría ser en forma escrita. Si el juez se quiere ahorrar esta, digamos, esta dinámica de la oralidad, bueno, puede ser en forma escrita en todo caso, ¿no? Pero debe ser previo, o sea, debe ser inmediato, no puede diferirse, ¿no? Debe ser previo. Antes de la sentencia, el juez debe citar a las partes para que ejerzan su derecho de contradicción, ¿no? La quinta regla dice, ¿qué dice la quinta regla? En primera instancia, si el proceso es escrito, el juez podrá utilizar las pruebas de oficio al terminar la práctica de las pruebas admitidas. Excepcionalmente, antes de la sentencia, en los procesos sujetos a oralidad se hará en audiencia preliminar
excepcionalmente en la audiencia de pruebas. Este prácticamente una fijación de cómo debería hacerse, ¿no? Si el proceso es escrito en primera instancia, el juez puede utilizar prueba de oficio al terminar la práctica de las pruebas admitidas. Excepcionalmente, antes de la sentencia, en los procesos sujetos a oralidad se hará una audiencia preliminar, ¿no? Una audiencia de prueba, ¿no? Lo que el juez está diciendo es que se puede hacer excepcionalmente una audiencia preliminar, ¿no? La sexta regla, ¿no? Aquí, esta sexta regla, me gustaría que ustedes puedan escribir sus opiniones respecto de esta sexta regla y la defiendan, si pueden defenderla. Me gustaría que la defiendan. Y que escriban ahí o que levanten la mano. Voy a ver si alguien ha levantado la mano. Espérame. Ya nadie levantó la mano. Entonces, escribo, ¿no? Me gustaría que defiendan esta sexta regla, ¿no? Lo que dice esto es... Ya. Espérame. Ya, ahora sí. Lo que dice la sexta regla es... Caramba. Perdón, discúlpeme. Estoy viéndola. Ya. Cuando el medio de prueba es extemporáneo, ojo, cuando el medio de prueba es extemporáneo o no fue admitido por declaración de rebeldía, el juez de primera instancia deberá analizar su pertinencia y relevancia, ¿no? O sea, si es un medio pertinente y relevante, y evaluar su admisión oficiosa, ¿no? El mismo tratamiento debe darse al medio de prueba declarado improcedente y no haya mediado apelación. ¿Qué piensan ustedes respecto de esta sexta regla? ¿Pueden defenderla o criticarla en todo caso? Lean otra vez, por favor. Dice, cuando el medio de prueba es extemporáneo, o sea, ya se presentó un medio de prueba, ¿no? No es que no se haya presentado, sino sí se presentó, ¿no? Se presentó, pero fuera de plazo, ¿no? Y no fue admitido porque la parte se declaró rebelde, ¿no? El juez de primera instancia deberá analizar si es pertinente o relevante y evaluar su admisión oficiosa, ¿no? O sea, debe analizar si ese medio probatorio pertinente y relevante ha sido presentado fuera de plazo. El juez debe evaluar si se admite oficiosamente, ¿no? El mismo tratamiento debe darse al medio de prueba declarado improcedente. O sea, si hay un medio de prueba que se declaró improcedente, el juez igual debe analizar si se admite de forma oficiosa. ¿Qué piensan ustedes de esto? Me gustaría saber sus opiniones, ¿no? ¿Alguien puede escribirnos algo? ¿Pueden escribirnos algo? Si se analiza la sexta regla, se tiene ahí sí que el juez está con la parte declarada rebelde. Interesante. ¿Alguien más? Se tomaría, según ese caso, la evaluación. ¿Alguien más? Si se analiza la sexta regla, claro. ¿Qué más? Otra opinión. Necesito más opiniones de ustedes, por favor, participen. Estoy anotando las participaciones, ojo. ¿Qué opinan sobre esta sexta regla? La voy a volver a leer, ¿ya? La voy a volver a leer. Cuando el medio de prueba es extemporáneo, o sea, el medio de prueba se presentó fuera de plazo, ¿no? O no fue admitido por declaración de rebeldía, o sea, se declaró rebelde a la parte, esta parte se incorporó al proceso después, ¿no? Ya había sido declarado rebelde y presentó sus pruebas, pero no fueron admitidas porque él se incorporó al proceso fuera de plazo, ¿no? Se declaró rebelde, ¿no? El juez de primera o de segunda instancia, ya sea dependiendo del momento, deberá analizar su pertinencia y relevancia y evaluar su admisión oficiosa. Eso quiere decir que esta sexta regla permite al juez que se incorpore un elemento de prueba que haya sido declarado extemporáneo y no haya sido admitido porque una de las partes se declaró rebelde, ¿no? El mismo tratamiento debe darse al medio de prueba declarado formalmente improcedente, ¿no?
¿Cuál es el problema con esta sexta regla? ¿No? ¿Cuál es el problema? ¿Qué problema ven ustedes con esta sexta regla? ¿Consideran que está bien, está equivocada, está mal? ¿No? Hay un tema con esta sexta regla, ¿no? ¿Saben cuál es el problema? Que el juez no ha tomado en cuenta que la prueba de oficio es excepcional y solamente va a usarse cuando el juez esté en situación de incertidumbre, cuando esté en situación de duda respecto a quién gana el proceso. El artículo 194 es claro, dice, excepcionalmente, cuando los medios probatorios sean insuficientes para causar convicción en el juez, ¿no? O sea, cuando hay incertidumbre, cuando no se sabe quién va a ganar, recién ahí se va a utilizar la prueba de oficio. Pero ¿qué dice la sexta regla? Dice que así el medio de prueba haya sido extemporáneo, no haya sido admitido, incluso haya sido declarado improcedente, el juez puede incorporarlo al proceso. ¿Notan ustedes cuál es la diferencia entre esta sexta regla y el artículo 194 del Código Procesal Civil? El Código Procesal Civil habla de una excepcionalidad, de que la prueba de oficio se va a utilizar cuando el juez está en situación de incertidumbre, de duda. Pero la sexta regla nos dice otra cosa. Nos dice que así haya sido el medio de prueba presentado fuera de plazo o haya sido presentado por alguien que se declaró rebelde, igual o haya sido declarado improcedente, igual el juez puede incorporar al proceso. Eso es lo que dice. No dice excepcionalmente cuando haya dudas, no, simplemente dice que cuando suceda esto, el juez va a poder evaluar su incorporación al proceso, ¿no? Esto a qué da pie, a que cualquier persona que ha presentado su medio de prueba extemporáneo diga, oye, juez, usted ha incumplido la sexta regla de lo que señala el 10º pleno casatorio, ¿no? Y va a generar un problema. En realidad, en vez de ser una solución, va a generar un problema, ¿no? Porque van a haber procesos y no duden ustedes que van a haber procesos y abogados que digan que cuando un medio de prueba se haya declarado extemporáneo, una de las partes va a decir, oye, momentito, juez, me lo has declarado extemporáneo, pero la sexta regla dice que lo puedes incorporar de forma oficiosa, ¿no? Entonces se va a generar todo un problema, van a llegar apelaciones, impugnaciones, va a haber gente que quiera utilizar la sexta regla, sabiendo que la facultad de prueba de oficio es excepcional y es una facultad, no es un deber. Pero aún así van a haber partes que van a utilizar la sexta regla como un deber, como que el juez debe incorporarlo oficiosamente, ¿no? Sí o sí, ¿no? Entonces esta sexta regla en realidad no es tan excepcional, ¿no? En realidad ya está siendo muy exagerada, ¿no? Como les decía al comienzo, es importante tener en cuenta el valor del proceso, uno de los valores principales que es buscar la verdad, pero tampoco vamos a admitir medios de prueba extemporáneos que han sido declarados improcedentes, o sea, tampoco vamos a admitir todo, ¿no? O sea, hay límites, ¿no? Y considero particularmente que esta sexta regla se está excediendo un poco de lo que establece el artículo 194 del Código Procesal Civil, ¿no? En ese sentido, considero que está siendo ya demasiado amplia, ¿no? Está siendo amplia, no parece excepcional, ¿no? La prueba de oficio, acuérdense ustedes, es excepcional, ¿no? La séptima regla, ¿qué dice? El juez podrá evaluar la necesidad de incorporar de oficio copias certificadas físicas o virtuales de los procesos judiciales o procedimientos administrativos conexos vinculados con la controversia y con incidencia directa en el resultado del proceso. O sea, él puede incorporar de oficio copias certificadas de los procesos judiciales o procedimientos administrativos conexos vinculados con la controversia. Sí, definitivamente puede incorporar copias certificadas físicas o virtuales de los procesos administrativos, ¿no? Lo que no dice es quién debe asumir ese costo, ¿no? Eso es lo que no dice, quizás sería bueno tenerlo en cuenta, ¿no? La octava regla dice, la sala superior en la resolución que programa la vista de la causa indicará la posibilidad de prueba de oficio, sometiéndola al contradictorio en la audiencia de vista de la causa y tomando la decisión en ese acto. Si el medio de prueba es de actuación diferida,
este estará a cargo del juez superior de menor antigüedad. O sea, dice que en la sala superior que programa la vista de la causa para ver la controversia, el juez va a indicar la posibilidad de ordenar una prueba de oficio, ¿no? Sometiéndola al contradictorio. Muy bien que está que se someta al contradictorio. Y tomando la decisión en ese acto, ¿no? Si el medio de prueba es uno que se actúa después, o sea, una prueba pericial, este estará a cargo del juez superior de menor antigüedad, ¿no? Aquí hay un tema, ¿no? ¿En qué momento se aplica la prueba de oficio, ¿no? Entonces, aquí la Corte Suprema entiende que la prueba de oficio se va a aplicar en la vista de la causa, ¿no? Yo considero que en la sala superior definitivamente hay ahí ya una evaluación previa de la prueba de oficio o ya hay una evaluación de los medios probatorios y el juez en la vista de la causa decide actuar esta prueba de oficio porque seguramente en esa instancia tiene dudas, ¿no? Esto es en realidad depende de la forma como se conciba la prueba de oficio, ¿no? Particularmente yo considero que la prueba de oficio es residual, no puede verse en la vista de la causa, ¿no? Yo considero que debe verse en todo caso después que se han actuado todas las pruebas y cuando ya aún así hay dudas respecto de la controversia, ¿no? La novena regla, cuando proceda la apelación contra la resolución que ordena prueba de oficio, se concederá sin efecto suspensivo y con calidad de diferida, ¿no? Cuando proceda apelación contra la resolución que ordena la prueba de oficio, ¿no? ¿Por qué? Aquí hay una apelación contra una resolución que ordena la prueba de oficio. La prueba de oficio se puede impugnar, ¿no? Pero cuando no cumpla esos requisitos que hemos señalado, ¿no? Cuando no sea excepcional, ¿no? Cuando no provenga del expediente, cuando no haya sido citada por las partes, ¿no? Recién ahí la prueba va a adquirir ese carácter de ser inimpugnable, como les mencioné hace un rato. Pero mientras no cumpla esos requisitos, puede impugnarse esa resolución que ordena la prueba de oficio, ¿no? Pero no es que yo voy a apelar cualquier resolución que concede la prueba de oficio, no. Deben cumplirse esos requisitos antes señalados, ¿no? En segunda instancia, el cuestionamiento de la prueba de oficio puede ser alegada como argumento en el recurso de casación, ¿no? Cuando sea viable postular este recurso, ¿no? ¿Qué dice la décima regla? En los procesos relacionados con derechos reales, el juez puede utilizar especialmente como prueba de oficio inspección judicial en el bien, prueba pericial para identificar correctamente el inmueble, documentos consistentes en la partida registral, certificado catastral, copia literal íntegra, ¿no? En realidad aquí lo que la décima regla está diciéndole al juez es, si tú vas a ordenar una prueba de oficio, pues puedes valerte de esto, ¿no? Especialmente, ¿no? Y están listando pues una serie de actuaciones como inspección, como una prueba pericial, una copia literal, ¿no? Está guiando más que todo a las partes, o mejor dicho al juez, a cómo debe actuar en lo referente a la prueba de oficio, ¿no? Cuando ordena una prueba de oficio, en caso de derechos reales, ya sabes que tienes que utilizar esto. Más que un imperativo, es una orientación, ¿no? Al juez, ¿no? La regla 11. En los procesos en los que se tramitan pretensiones de naturaleza personal, en caso de insuficiencia probatoria, el juez podrá utilizar como prueba de oficio aquellas que le permitan determinar la verdad de los hechos, materia de controversia, ¿no? La misma regla aplica para supuestos en los que se aprecie una nulidad manifiesta del negocio jurídico, ¿no? Aquí también el juez lo que hace es repetir un poco lo que ya sabemos, ¿no? Dice, en los procesos que se tramitan pretensiones de naturaleza personal, en caso de insuficiencia probatoria, el juez podrá utilizar como prueba de oficio aquellas que le permitan determinar la verdad de los hechos en controversia. En realidad no solamente pretensiones de naturaleza personal, en realidad son pretensiones de diversa índole, ¿no? La prueba de oficio va a ser importante en la medida de que nos permita arribar al conocimiento de los hechos, más allá del tipo de pretensión que se solicite, ¿no? Entonces, lo que en realidad esta regla 11 dice es quizá un poco orientar el tema de pretensiones de naturaleza personal, aplicando el tema de los negocios jurídicos, ¿no? Pero en realidad más que una regla, simplemente es un
una ratificación de lo que ya establece el artículo 194, ¿no? Y la regla duodécima, que es una regla interesante, dice, en los procesos que se discutan derechos de personas en condición de vulnerabilidad, ¿no? O sea, aquí estamos hablando de personas vulnerables por razones de edad, de género, discapacidad, pertenencia a comunidades indígenas, víctimas, ¿no? El juez podrá disponer la actuación de pruebas de oficio cuando advierta en el proceso limitaciones u obstáculos para el ejercicio pleno de los derechos que el ordenamiento jurídico nacional les reconoce. Esta norma sí es importante, ¿no? Esta norma sí es, digamos, de todas las reglas que hemos visto, creo que es una, digamos, de las más construidas, ¿no? Porque está hablando de personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, ¿no? De que existan personas, perdón, de extrema pobreza, sujetos privados de su libertad. Ahí el juez puede disponer que se actúen pruebas de oficio cuando advierta límites o obstáculos para el ejercicio pleno de los derechos. Supongamos este caso que veíamos, pues, de una víctima de un abuso sexual o una víctima de acoso en el trabajo, ¿no? Y esta persona no tiene la facultad para probar, ¿no? No tiene la facultad para probar, para obtener una prueba, para obtener informes de esta empresa en donde existió un jefe que acosaba a esta persona, a una mujer, a una dama. Entonces lo que el juez va a hacer es ordenar una prueba de oficio, ¿no? Va a disponer que se actúe en pruebas de oficio, ¿no? Si es que la persona, la víctima, esta persona vulnerable, no ha tenido la capacidad de aportar ese medio de prueba, ¿no? Entonces, esto sí puede ser una norma importante, una regla importante, ¿no? Lo que no se dice es que qué se considera, qué otras personas se pueden considerar en condición de vulnerabilidad, ¿no? Por razones de edad, género, discapacidad, víctimas, personas en extrema pobreza, qué personas pues se puede considerar extrema pobreza o no, ¿no? Aquí quizás podría precisarse un poco, pero la finalidad es buena, ¿no? Saber que aquella persona que se encuentra en una situación vulnerable no puede verse afectada pues por quizá este desbalance que puede existir en el proceso respecto de un patrocinio quizás mejor en términos técnicos que una persona que no tiene los recursos para contratar un abogado quizás con más conocimiento técnico, ¿no? Entonces, esto sí, el juez aquí debe advertir esta situación de vulnerabilidad y debe pues ordenar prueba de oficio, mejor dicho, podrá disponer la prueba de oficio, ¿no? Pero evidentemente siempre debemos ceñirnos al artículo 194, ¿no? Siempre debemos ceñirnos al artículo 194, ¿no? El artículo 194, que habla de excepcionalidad, es la base. A partir de ahí se deben entender estas reglas, ¿no? La regla que discutíamos hace un rato, ¿no? La regla 6, ¿no? Esa regla en realidad se debe interpretar a la luz del artículo 194, excepcionalmente, ¿no? Solamente cuando el juez tiene dudas, cuando no está seguro, recién ahí puede hacer uso del medio de prueba, así haya sido extemporáneo, ¿no? Así se debe entender esta sexta regla. No es que en cualquier momento el juez puede incorporar la prueba de oficio, así el medio de prueba haya sido extemporáneo, no. Solo cuando tiene dudas para resolver, ¿no? Es de esa forma armónica que se debe interpretar la sexta regla. Cuando ustedes tengan un proceso judicial, un litigio, en el cual una de las partes solicita una prueba de oficio, en realidad ustedes deben señalar que en realidad el juez no está obligado a disponer de la prueba de oficio porque es una facultad. Y si lo va a hacer, tienen que cumplirse ciertos requisitos establecidos en el artículo 194 y sobre la base de ese artículo se debe entender y se deben leer estas 12 reglas, ¿no? Esa es la figura de la prueba de oficio, que definitivamente es una figura polémica que ha dado que hablar, ¿no? Que ha traído bastantes discusiones. Yo un poco con lo que le decía, ¿no? O sea, las reglas del 10º pleno ya como conclusiones tienen o han tenido un claro objetivo, ¿no?
¿cuál es el objetivo de estas reglas de la prueba de oficio, ¿no? ¿Cuál es el objetivo, ¿no? El objetivo en realidad, si ustedes se han dado cuenta, es que el juez pueda aproximarse a la verdad de los hechos de la mejor forma posible, ¿no? Lo cual evidentemente es digno de resaltar, ¿no? Sin embargo, ojo, este objetivo ha ido en desmedro del principio de imparcialidad, como hemos visto en la sexta regla, ¿no? Porque se ha hablado incluso de la excepcionalidad del artículo 194, pero esta sexta regla parece alejarse un poco, ¿no? Entonces, sea incluso de la primera regla también, ¿no? La primera regla es un poco más de lo mismo, ¿no? Entonces, esta primera regla, al contrastarse con la sexta regla, en realidad no habla nada de esta sexta regla de una excepcionalidad, ¿no? Entonces, es por ello que en caso los jueces decidan acogerse a las reglas establecidas en este pleno, deben, seguramente se van a encontrar con graves dilemas, pero deben remitirse al artículo 194, ¿no? Deben remitirse expresamente, imperativamente al artículo 194 y si se apartan de ese artículo, en todo caso deberían explicar por qué están apartándose, ¿no? Pero sin embargo, consideramos y esperamos que no haya mayores problemas con este pleno casatorio y que, como les digo, se lea y se interprete a la luz de lo establecido en el artículo 194 del Código Procesal Civil. Eso es todo por hoy, eso es todo el tema de hoy. No sé si tienen alguna pregunta. Espero que haya quedado claro cuándo se utiliza la prueba de oficio, en qué momento, qué requisitos deben cumplirse y, como sobre todo, que es una facultad excepcional, que no se le puede ordenar ni obligar al juez a ejercer la prueba de oficio, ¿no? Porque es dispositiva, ¿no? Depende del juez, pero si el juez ordena la prueba de oficio, tiene que motivar y tiene que decir por qué, ¿no? Bajo sanción de nulidad. Tampoco es que el juez diga, yo ordeno la prueba de oficio y nada más. No, estamos protegidos, tenemos garantías, señor juez, tenemos garantías. Tenemos derecho a que usted nos explique y motive por qué está ordenando la prueba de oficio, ¿no? Y que debe correr traslado a la otra parte también, ¿no? Entonces, esa es la figura de la prueba de oficio y de esa forma se tiene que dar para evitar cualquier tipo de arbitrariedad y afectación al principio de imparcialidad dentro del proceso, ¿no? Si nadie más tiene ninguna pregunta, entonces damos por concluida la sesión del día de hoy. Agradezco a los 131 asistentes, que somos bastantes en realidad, por participar, por su participación, por sus preguntas, por sus inquietudes que han escrito aquí. Esperamos pues que en las próximas sesiones sigan sacando provecho de este diplomado. Ya estamos a la mitad. Sabemos que los diplomados son un poco largos, ¿no? Es una carrera de largo aliento respecto a los cursos cortos que son de 1, 2 días o hasta 3 días, pero los diplomados usualmente son más de un mes, ¿no? Es una carrera larga, pero definitivamente vale la pena. Un diplomado pesa mucho más que cualquier otro curso y es válido para concursos públicos, es válido para que ustedes puedan enriquecer su CV y sobre todo enriquecer sus conocimientos en el tema, ¿no? Aquí es importante tener en consideración la preparación, ¿no? La preparación que deben tener ustedes como abogados en su rol de abogados en el día a día, ¿no? Un abogado tiene que estar constantemente preparándose, ¿no? Y para eso un diplomado es definitivamente muy importante, ¿no? En la siguiente sesión vamos a tener al doctor César Villarreal, que es especialista en Derecho de Familia, tratando un tema muy importante que es sobre el derecho de familia, ¿no? Es régimen de tenencia y temas de alimentos, ¿no? Él es especialista legal en un juzgado de familia en la Corte Superior de Justicia de Lima y por su especialidad se ha preferido que dicte esa sesión que es especialmente hecha para los casos de tenencia y régimen de visitas. Entonces, espero que la puedan aprovechar. Después vamos a tener también temas de responsabilidad civil, vamos a hablar un poco sobre la oralidad, y al final vamos a hablar un poco sobre nuevas tecnologías y procesos, ¿no? Entonces,
Es un diplomado muy completo, aprovéchenlo, estudien, lean las separatas que les enviamos, y el día de mañana va a haber una evaluación para que ustedes puedan llenarla y consolidar. Dense un tiempo para revisarla, dense un tiempo para repasar lo que hemos visto hasta ahorita. No esperen que se junten las 12 sesiones, justo por eso hemos dispuesto que haya una evaluación a la mitad, ¿no? Para que ustedes puedan darse un tiempo y analizar y revisar los puntos que hemos tocado hasta ahora, que son muy importantes, ¿no? Por aquí, entre las preguntas, mi correo ya lo tienen, es bjparedes@pucp.com.pe. Lo voy a dejar nuevamente por si tienen alguna duda. Y con esto ya estamos dando por finalizada la sesión.